cuenta la incidencia de las fracturas en Chile, las complicaciones agudas después de las fracturas, las complicaciones tardías y el manejo y tratamiento según la evidencia. Entonces, es importante saber que en Chile la incidencia de la fractura es del 40 por 100.000 habitantes, con mayor prevalencia en mayores de 55 años, apenas en un 25% de los casos. La mayoría de los adultos mayores tenemos que estas fracturas son la cuarta causa de mortalidad, que representan el 8,9% del total de la mortalidad, y esto después de la pandemia disminuyó un poco, en un 14% del 2020 en comparación con el 2019, bajó un 14% de la tendencia de la fractura. Y es importante en cuanto a las complicaciones agudas de la fractura. La principal complicación aguda puede ser, como son mecanismos, una fractura de alta energía, puede haber también lesiones asociadas y puede llevar a un shock hipovolémico que puede llevar después a una reanimación inmediata. Si hay una lesión vascular, hay riesgo de isquemia severa, que es otra complicación importante que es aguda. El síndrome de Bowles grasa, que ocurre en fracturas de huesos largos como el fémur. Estos pacientes que no tienen una inmovilización adecuada, la movilidad del foco de fractura puede hacer que se desprendan émbolos de tejido graso, y eso puede provocar complicaciones respiratorias, alteración del estado de conciencia. Lesiones inmediatas, una fractura del húmero tercio medio, apenas ocurre la fractura, puede haber lesión del nervio radial y una complicación neurológica también, en este caso periférica, pero también puede haber complicaciones como fractura a nivel de los cuerpos vertebrales, que pueden llevar a complicaciones también neurológicas, o complicaciones de la médula que pueden ser irreversibles. Complicaciones tardías, las principales complicaciones tardías que ya ocurren puede ser a los días o semanas, infecciones relacionadas a fracturas. El 12% de los casos operados pueden presentar infecciones, y esto lleva a un manejo multidisciplinario. O sea, cuando hay infecciones relacionadas a la fractura, ahí amerita un tratamiento de traumatólogo, de médico internista, de infectólogo, para poder hacer un tratamiento correcto. La terapia antibiótica debe ser dirigida al germen específico que se aísla en el cultivo, y a veces este tratamiento puede ser prolongado si el paciente tiene factores de riesgo como diabetes o tiene otras comorbilidades. Es importante hacer un buen diagnóstico microbiológico con un cultivo adecuado, tomando muestras de cultivo de la profundidad del tejido, y identificar el germen adecuado. Hay que hacer aseo quirúrgico para tomar la muestra correcta. A veces hay que retirar el implante, porque alrededor del implante, cuando uno coloca un implante definitivo en una fractura, el germen puede formar una película alrededor del implante, y ese implante con esa película que forman las bacterias hace que sea resistente al uso de los antibióticos, y a veces amerita un retiro del implante o cambiar el implante para poder hacer una reconstrucción y lograr una consolidación, que es el objetivo de todas las fracturas. Del tratamiento de todas las fracturas es lograr siempre la consolidación. A veces esta consolidación no se logra por la infección. Entonces, una de las principales complicaciones de la fractura es la infección.
Hay complicaciones tardías como la no unión o pseudoartrosis, o cuando hay artrosis que es desgaste, por ejemplo, pacientes que puedan tener una fractura de la tibia o del fémur. El eje del fémur o la tibia, que son huesos largos, se altera y puede quedar con deformidades, que son deformidades puede ser en varo o en valgo. En varo es cuando los extremos óseos se acercan y valgo es cuando el extremo óseo se aleja. Esas deformidades provocan anormalidades en los sitios de carga de una articulación, por ejemplo la rodilla, el tobillo, y pueden llevar a artrosis de rodilla o de tobillo por desgaste del cartílago, porque la carga no se distribuye de manera adecuada en la articulación, y eso hace que exista desgaste del cartílago y disminuye el espacio de la articulación. Entonces tenemos que la artrosis, degeneración articular precoz, dolor y limitación funcional, puede requerir después, como tratamiento definitivo de una artrosis, una artroplastia, que es cambiar esa articulación y poner una prótesis. La pseudoartrosis, cuando hay ya falta de consolidación, dependiendo de cada segmento, a veces se toma en consideración mayor a 6 meses, y que requiere una revisión quirúrgica de ese foco de fractura para poder dar una estabilidad adecuada y poder lograr la consolidación. Hay factores que habíamos hablado que influyen en la consolidación de la fractura, como el tabaquismo o comorbilidades como la diabetes, insuficiencia renal crónica, que eso lleva a que el hueso no tenga una adecuada capacidad de consolidación. Hablamos de las deformidades, que pueden ser angulares, que vimos el valgo, que ya ustedes han visto esas clases, ¿okay? El acortamiento de la longitud del hueso, puede quedar una extremidad más corta que otra, y eso es una secuela o una complicación importante. Y es importante también lograr realizar una rehabilitación temprana con fisioterapia o fisioterapia, para disminuir la rigidez articular, que puede ser otra complicación de la fractura. Y es importante para disminuir el riesgo de infección, hacer un diagnóstico temprano, tomar cultivos de acuerdo a la evolución clínica. Esto amerita un equipo multidisciplinario. En la primera parte de la infección relacionada a la fractura, el traumatólogo es el que se encarga de hacer el diagnóstico, después hacer una estabilización del foco de fractura, lograr el control de la infección con antibióticos. Ahí es un equipo multidisciplinario. Utilizamos, como les decía, ayuda por infectólogo, médico internista, endocrinólogo también para el control adecuado de la diabetes o otras comorbilidades. Y esto a veces debe hacerse 24 a 48 horas dependiendo del tipo de fractura. Y el manejo quirúrgico, hay que hacer un aseo importante de inclinar esa zona con necrosis, retirar el implante si que ya hay infección relacionada con el implante. Después hacer un seguimiento, y a veces estas fracturas pueden tardar 12 meses en terminar de lograr la consolidación. Y ahí actúa todo el equipo completo, también kinesiólogo, médico, que nos ayuden para el manejo del dolor y lograr la movilidad y la consolidación de la fractura. Entonces es importante tener medidas preventivas, que hay que tener un buen control nutricional de estos pacientes para mantener un buen control de la glicemia, disminuir el uso del tabaco y hacer una profilaxis antibiótica adecuada. Pero a la vez es importante que todo paciente con una fractura, nosotros
debemos, si es una fractura de hueso largo, colocar tratamiento anticoagulante mientras que llegue el momento de la cirugía para disminuir el riesgo de trombosis venosa. Hacer una rehabilitación temprana para disminuir la rigidez articular. El manejo del dolor siempre es importante. En pacientes que tengan fracturas, siempre los primeros días de una fractura puede haber dolor y se debe hacer un control adecuado con la analgesia. Y a veces puede ser multidisciplinario, nos podemos ayudar tanto antes de la cirugía o después de la cirugía con anestesiólogo para bloqueo, para mejorar el dolor, bloqueo de nervios, y con eso manejamos el dolor. Entonces, la prevención de las complicaciones de la fractura requiere un abordaje que tiene que ser sistemático, multidisciplinario, y el principal consenso que se llega es que lo fundamental de la fractura es que el éxito en un manejo adecuado, de una técnica quirúrgica adecuada, una atención integral del paciente, lleva a una recuperación completa. Hay complicaciones también psicológicas y sociales con la fractura. Los pacientes que tienen una fractura pueden tener un impacto psicológico, pueden tener secuelas emocionales, pueden tener depresión postraumática alrededor de un 25 o 30% de los pacientes, pueden tener ansiedad por una recaída, por pacientes que no consolidan la fractura y de repente han pasado unos meses y se ocurre refractura o aparece infección relacionada a la fractura. Eso lleva a ansiedad, lleva miedo de movilidad por el mismo dolor, alteraciones en el sueño y provoca ausencia laboral con dependencia familiar y gastos económicos elevados. Por eso es importante evitar estas complicaciones para poder reintegrar al paciente lo más rápido a su actividad laboral y a su medio familiar y social. Entonces, en las artrosis tenemos que ocurre un daño del cartílago, lleva alteraciones biomecánicas en esa articulación, en la forma como soportan las cargas, y eso hace que no tenga movilidad y que tenga dolor por la misma artrosis. Hay que hacer radiografía, resonancia para detectar cambios más tempranos en eso y poder corregir el eje de la articulación y disminuir que siga avanzando la artrosis. Tratamiento conservador, antiinflamatorio, fisioterapia, modificar la actividad, disminuir los factores de riesgo como sobrepeso, tabaquismo, o cuando ya la artrosis es muy severa que no podemos disminuir ni cambiar ninguno de estos factores, entonces hacemos un reemplazo articular y colocamos una prótesis para mejorar el dolor. En la no unión o pseudoartrosis vemos que pacientes con tabaquismo aumenta en un porcentaje, el riesgo es 2,5 veces mayor, que afecta a la consolidación ósea. El paciente que son sometidos a radioterapia también lleva alteraciones en el osteoblasto, y esa alteración del osteoblasto hace que no exista una adecuada consolidación y disminuye la vascularidad de ese segmento donde ocurrió la fractura. La diabetes también tiene un riesgo de 3 veces de alterar esa consolidación y disminuir la microcirculación a nivel de ese foco de fractura. Los medicamentos como los corticoides, los AINES, de manera prolongada disminuyen la consolidación de la fractura, alteran la consolidación de la fractura. Es importante el síndrome compartimental. ¿Saben qué es el síndrome compartimental? Correcta circulación y la sangre queda como atrapada. Sí, por ejemplo, el síndrome compartimental es una complicación aguda de la fractura.
Por el mismo hematoma del foco de fractura, aumenta ese hematoma dentro del espacio de la aponeurosis. La aponeurosis no permite que expanda más esa zona y eso compromete a que tenga más edema, disminución de la circulación, más dolor y puede llevar a lesiones irreversibles tanto de las arterias como de los nervios, disminuyendo la circulación y provocando cambios en el nervio que pueden ser irreversibles. Entonces eso cursa con dolor. A veces en determinados centros hay como medir la presión intracompartimental y a veces se dice que cuando es mayor a 30 milímetros de mercurio y esto compromete la perfección de los tejidos. Pero lo más importante es que nosotros tenemos que hacer el diagnóstico a pesar de que no tengamos cómo medir esa presión intercompartimental. Es importante que un paciente que tiene una fractura, que cursa con mucho dolor, un dolor desproporcionado, medio se palpa la parte distal de la extremidad, no hay movilidad de los dedos o apenas la movilidad pasiva de los dedos provoca dolor, ya podemos sospechar que es un síndrome compartimental. O cuando hay un aumento de volumen importante en toda esa extremidad que está fracturada y que está pálida, que hay movilidad con dolor de los dedos, eso podemos sospechar en un síndrome compartimental. Y por lo tanto hay que hacer un tratamiento que es una fasciotomía, liberar esos compartimentos que están afectados a través de una cirugía, haciendo una incisión y liberando esos compartimentos. Los signos clínicos, como les decía, dolor desproporcionado, parestesia, o sea, sienten como hormigueo, adormecimiento, palidez, que logran observar, y parálisis ya un poco más tardía cuando eso es irreversible. Bueno, y después de hacer la fasciotomía y al cerrar la fasciotomía, lograr una rehabilitación precoz para disminuir la rigidez y mejorar la función muscular. Dependiendo de donde ocurre la fractura, si en el número distal podemos tener alteraciones de la arteria radial de un 8 a 12%, pueden disminuir el pulso, los dedos de la mano pueden estar fríos. Si es una fractura supracondiliar de fémur, tenemos que la arteria que se puede comprometer es la poplitea, de un 15 a 20%, puede llevar a una isquemia de la extremidad y dolor severo. En la tibia tenemos que puede ocurrir lesión también de la arteria tibial anterior, a veces menos frecuente que la arteria poplitea. En la pelvis, la arteria que más se puede comprometer también del llegue interno, del 25 a 30%, en fracturas de pelvis que pueden llevar a una hemodinamia que sea inestable. O pueden haber complicaciones neurológicas como en fracturas de la muñeca. Una de las principales fracturas que ocurren es fractura de radio distal, y esa fractura de radio distal por la parte palmar o flexora está el nervio mediano. Entonces fracturas con desplazamientos importantes de algunos fragmentos de radio distal pueden comprometer y disminuir el espacio en el túnel del carpo y pueden provocar lesiones en el nervio mediano. Es como una complicación nerviosa que puede ocurrir en las fracturas de muñeca. En las fracturas del tobillo, alrededor del tobillo pueden haber lesiones importantes a nivel del túnel del tarso y pueden provocar lesión del nervio tibial posterior. O lesiones de fracturas por fracturas de clavícula que pueden llevar a lesiones del plexo braquial. Que también comprometen la movilidad del miembro superior. Si tienen alguna pregunta. No sé si puede explicar de nuevo el concepto de pseudoartrosis. Claro, lo que pasa es que la pseudoartrosis se ha después estudiado más, que se puede diagnosticar por hallazgos histopatológicos.
En esa zona no existe consolidación del foco de fractura y se toma un hallazgo por biopsia. O sea, el hueso que separado. Que ha separado, no logra la consolidación. Entonces, no hay formación del callo óseo y a veces pueden ver condroblastos en esa zona. Y no hay unión del foco de fractura, no hay movilidad de ese foco de fractura. Y esto a veces puede estar relacionado por una estabilidad inadecuada del foco de fractura con el material de osteosíntesis que se coloca, o porque no hay un buen aporte biológico en esa zona, hay déficit óseo y no se logra la estabilidad de ese foco. Entonces ahí hay condroblastos en vez de haber unos osteocitos y osteoblastos que son los que ayudan a la consolidación definitiva. Sí. Pero el término que se utiliza también es la no unión. Y la ceratosis más que todo por allá con patológico. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, eso nos queda pendiente entonces ahora la clase de las infecciones. Y la lesión de codo y antebrazo. ¿Sí? Eso lo vemos entonces la próxima semana, miércoles, no, el otro miércoles después. ¿No hay nada más?